Martín Parcelis es tecnólogo, educador y artista. Investiga en el campo de tecnología y sociedad, tecnología y comunicación, tecnología y educación. Es profesor en distintas universidades y también es editor académico de la revista Tecnología y Sociedad. Es autor de artículos y libros. Es doctor en estudios sociales de la tecnología por la Universidad de Salamanca. Es máster en estudios sociales de la ciencia y la tecnología también por la Universidad de Salamanca. Es máster en administración de empresas por la Universidad Católica y por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Es diplomado en innovación tecnológica por la Universidad de Oviedo. Es ingeniero electrónico por el Instituto Tecnológico Buenos Aires y tiene estudios también en comunicación periodística por la Universidad Católica Argentina. Bueno, Martín, gracias otra vez y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Entiendo bueno, este tema de la inteligencia artificial pareciera que necesita como una mirada urgente, pero vamos a dar algunas vueltas antes de llegar ahí, hoy que tenemos más tiempo, como dice Patricia. En la presentación a la que ella asistió, yo arranqué la charla rápidamente diciendo que, bueno, más allá de los títulos y del trabajo académico, buena parte de lo que a mí me importa mucho es qué pasa con las tecnologías de las cuales no vamos a poder salir. Y la mayoría de las tecnologías que estamos desarrollando son tecnologías de gran escala de las cuales no vamos a poder salir. De hecho, ya tenemos esa experiencia y pareciera como que la inteligencia artificial es una de ellas. La inteligencia artificial es un tipo de tecnologías o una familia de tecnologías de las cuales no vamos a poder salir. ¿Qué quiero decir con que no vamos a poder salir? Con que básicamente va a influir tanto en nuestras vidas que finalmente luego vamos a perder la capacidad de vivir sin ellas. Y tenemos experiencia de tecnologías con las cuales nos ha pasado algo parecido, por ejemplo, la tecnología de los alimentos. Ninguno sabe producir su propio alimento, es imposible, y es imposible pensándolo más todavía cuando cada vez más crece la población urbana, ¿no? Entonces, hay ciertas capacidades que nosotros vamos perdiendo. No estoy juzgando, simplemente estoy diciendo, hay ciertas cosas de las que vamos a depender, y a mí lo que me importa mucho es cómo lo legitimamos, es decir, cómo socialmente aceptamos o no que esas tecnologías lleguen en un futuro. Eso no está ocurriendo mucho ahora, pero es uno de los temas que más me preocupa. Un poco en esa clave es que a mí me interesan también la inteligencia artificial, como una familia de tecnologías. Y digo una familia de tecnologías porque básicamente no hay un solo tipo de inteligencia artificial, como vamos a ver después. Pero antes me gustaría, y ahora sí vuelvo a la presentación, que tratemos de armar un marco para mirar esa familia de tecnologías. Esa familia de tecnologías es parte de un paisaje, ¿no? Si miramos por la ventana, nosotros podríamos identificar una serie de cosas, e incluso muchas de las cosas que podemos interpretar a partir de lo que las escuelas enseñan. Es decir, ahí podemos ver que hay una atmósfera, que hay un río, que hay un ciclo del agua, podemos ver que hay edificios, que esos edificios tienen factores económicos financieros, alguien invierte, los edifica, alguien los compra, hay una rentabilidad, podemos ver que hay infraestructuras, podemos ver que hay espacio público, con lo cual también en la escuela hablamos eso de convivir con los otros, hablamos de cuáles son las normas para vivir juntos, etc. Hay un montón de cosas que nosotros podemos ver o podemos interpretar mirando por la ventana de un modo más o menos estandarizado, sencillo y del cual tenemos cierto contenido aprendido. Pero claro, si nosotros preguntamos ahora, ¿dónde está la dimensión tecnológica en todo eso que estamos viendo? Resulta que la imagen ya no es tan nítida, ¿no? Empezamos a tener ciertos problemas de interpretación del mundo cuando decimos, bueno, ¿realmente hay tecnología en el río? ¿Realmente hay tecnología en los edificios? ¿Hay tecnologías en el espacio público? ¿Hay tecnologías de ese tipo o no? Y entonces para eso, yo
decidí ir a buscar la ayuda de un amigo, un filósofo, Javier Echeverría, filósofo de la tecnología, que hace mucho, mucho, mucho tiempo él planteó que nosotros vivimos en 3 entornos. Y claro, hay uno que tiene que ver con la física, es decir, la naturaleza, con lo cual rápidamente, mirando por la ventana, veríamos que hay un río, hay una atmósfera, y eso es parte de la naturaleza. Hay una polis, que es un entorno que creamos los humanos hace algunos milenios, que se fue desarrollando, que fue creciendo, y aprendimos a vivir en las polis. Y de alguna manera empezamos a cambiar nuestra relación con la naturaleza, también en relación con esas ciudades. Y Echeverría dice, bueno, pero también aparece algo que se llama Telépolis, que es un entorno diferente. Claro, cuando él escribió esa idea, la había escrito cuando recién comenzaba a masificarse Internet, con lo cual ya pasó un tiempo bastante razonable, entonces él lo asociaba a todo aquello que es a distancia, todo lo que es telégrafo, televisión, teléfono, todo lo que es a distancia, ¿no? Todo aquello que no nos congrega en el mismo tiempo, en el mismo espacio, como la polis, sino que es telépolis. Y entonces, claro, lo que tiene la polis es que, asociada al terreno, empieza a generar relaciones sociales que están atadas a lo topográfico. Y Telépolis empieza a crear relaciones sociales que tienen que ver con lo topológico. Esto, que son palabras medio difíciles, básicamente tiene que ver con que el territorio siempre fue muy, muy definitorio de las ciudades, más allá de que hoy tengamos diseños de ciudades que prácticamente pasan por alto las características del territorio. En cambio, cuando hablamos de la virtualidad, que sería un buen resumen de Telépolis en la actualidad, la topología de la red es la que define el tipo de relaciones que nosotros vamos a tener en este nuevo entorno. ¿Qué dice Echeverría? Que nosotros aprendimos a vivir en estos 3 entornos. Entonces, en la física, uno de los principales problemas que teníamos era nuestra relación con la naturaleza. Entonces, era el problema del alimento, el problema de descanso, el problema de guarecernos frente al frío o lo que fuere. En la polis, lo relevante era cómo íbamos a resolver nuestra relación social coincidiendo físicamente en el territorio, y en Telépolis, nuestras relaciones sociales virtuales. ¿Y por qué me gusta esta categorización, que es bastante sencilla? Básicamente porque las 3 cosas cambiaron de escala, y cambiaron de escala no hace tanto tiempo. ¿Cambiaron de escala qué significa? Significa que, por ejemplo, cuando pensábamos en la naturaleza hace 100 años, pensábamos solamente en nuestro territorio más o menos cercano, a lo sumo pensábamos en el planeta, y todo lo demás que hablábamos del universo era una cosa, qué sé yo, lejana, casi como una afuera, ¿no? Y sin embargo, de a poco vamos extendiendo ese territorio inmediato en el cual habitamos en relación con la naturaleza, ya pensando que en algún momento vamos a habitar en Marte, ¿no? Ya tenemos 5 robotitos que han ido, que nos han informado bastante más de todas las cosas. Y entonces, claro, todo eso se extiende. Empezamos a extender nuestra mirada del mundo mediados por tecnologías, pero finalmente extendimos nuestra frontera de naturaleza incluso con lo que podíamos imaginar como vida humana. La polis es muy interesante porque hace no tanto tiempo, esto es más o menos 2009-2010, ocurrió un hito muy interesante, que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Eso hasta hace 10 años no era así. ¿Y por qué importa? Importa porque no solo vive más de la mitad de la población mundial, sino que además cada vez se congrega más en megaciudades. Nosotros acá en Buenos Aires estamos muy acostumbrados a eso porque el área metropolitana, con casi 20 millones de habitantes, tiene 10 millones de habitantes hace mucho tiempo, que es lo que define una megaciudad. Pero claro, el tema es que éramos entre las 10 megaciudades que había en el mundo hasta hace no tantas décadas, pero ahora cada vez hay más megaciudades y cada vez más conglomerados que empiezan a tener una gravitación bastante diferente de las que tenían hace muchos años atrás, incluso dejando en forma, con cierta relatividad la importancia de los países, ¿no? Hoy los países quedaron
como en un intermedio entre las ciudades que entre sí colaboran de una manera mucho más fuerte a veces que entre los países, y por encima tenemos un montón de organismos multilaterales o directamente bloques económicos, políticos, que por ahí gravitan más que los países, ¿no? Los países quedaron como en el medio, pero uno de los fenómenos tiene que ver con esto, porque las ciudades también le van quitando relevancia a eso. Y la otra cuestión es, ¿qué pasa con el otro entorno? El entorno virtual en el cual también estamos aprendiendo a vivir. Que casi el 68% de la humanidad está conectada a Internet. Es mucho, 68%. 68% del mundo, de toda la población mundial, son miles y miles de millones de personas en muy poco tiempo. Con lo cual no podemos pretender que despleguemos nuestra vida online como si nada pasara y como si la humanidad hubiese aprendido a hacerlo en 3 décadas en vez de en 3, 4, 5, 10 milenios, tal como pasó con las polis. Este cambio de escala hace que el fenómeno cambie también, ¿no? No es lo mismo una ciudad pequeña, una ciudad caminable, una ciudad donde las distancias son pequeñas, como tampoco es lo mismo una red de gente amiga, conocida, que realmente la humanidad produciendo información permanentemente todo el tiempo. Y entonces, claro, lo que ocurre es que nuestra vida se despliega en estos tres entornos y en todas las combinaciones posibles entre ellos. Pero además, ¿eso qué significa? Que nosotros podemos accionar vitalmente en cualquiera de estos tres entornos. Pero además, cada uno de estos entornos está habitado por objetos. Y no todos los objetos son compatibles con todos los entornos. Ejemplo, no puedo tener un edificio en Instagram como no puedo tener Instagram en la calle, ¿no? O sea, hay objetos que pertenecen a un entorno, hay objetos híbridos, por supuesto, y esto de los objetos es particularmente interesante porque en realidad nuestro acceso a los objetos nos media de alguna manera con los entornos y por lo tanto con el mundo. Entonces, los objetos no son una cosa secundaria ni totalmente instrumental. Ahora vamos a seguir trabajando un poco más sobre eso. Entonces, si nosotros seguimos pensando un poco en términos de entornos y objetos, vamos a darnos cuenta que, en general, cuando nosotros escuchamos el discurso público o incluso escuchamos los discursos escolares, decimos, bueno, tenemos que desarrollar capacidades para desplegarnos en estos tres entornos. Se dice de otra manera, se dice, bueno, tenemos que ejercer ciudadanía, tenemos que tenemos que tener espíritu crítico, tenemos que poder entender cómo es el mundo de manera tal de poder apropiarnos de los procesos y entonces, bla, todo eso. Por otro lado, aparece el uso efectivo de los objetos, aquello que efectivamente tenemos que aprender a utilizar, porque si no, porque de otro modo estamos totalmente fuera de esta sociedad, ¿no? Y si no, traten de recordar lo que pasaba con los primeros cajeros automáticos, qué pasa cuando tenemos que entrar a la página de la FIP, qué pasa con el home banking, qué pasa cuando cambiamos las monedas por una tarjeta SUBE que la tenemos que cargar y todo eso, ¿no? O sea, es como que sí, finalmente tenemos que hacer uso efectivo de esos objetos. Hay objetos que, bueno, que tienen que ver con esto, ¿no? Con cuestiones estrictamente operativas, y hay otros que son más complejos. Y esto también está presente en la escuela. ¿Qué tipo de tecnologías o qué tipo de objetos tecnológicos son los que deben ser apropiados para tener un uso efectivo por la razón que sea, ¿no? Hoy hablamos de robótica, de programación, de microcontroladores, en alguna época hablaban de que había que enseñar Office, no sé, podemos discutir luego cuál es el contenido específico, pero la escuela también hace algún tipo de aporte en favorecer el uso efectivo de algunos objetos. Y luego está lo más abstracto, ¿no? Que tiene que ver con esto de hacer un ejercicio crítico sobre esos objetos y sobre esos entornos. Y eso implica abrir un juicio. Ahora, ese juicio requiere alguna base racional, ¿no? Para lo que sea, podemos tomar posición política o tomar decisiones, pero el tema es que necesitamos un juicio racional, con lo cual necesitamos de alguna manera estar informados, comprender los procesos macro, entender quiénes son los actores que están asociados a eso, etc. Ahora, si nosotros miramos, si quisiéramos etiquetar estos tres grupos de cosas, podríamos decir que, bueno, finalmente el desarrollo de capacidades
asociada a cada uno de los entornos necesita que nosotros tengamos una especie de modelo mental, representacional acerca de cómo funcionan esos entornos. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con la información sobre los medios en los cuales nos podemos desplegar. Los objetos, evidentemente, tienen un sentido bien práctico. Y esa capacidad crítica tiene la característica de ser algo valorativo, ¿no? Lo que deseamos, lo que queremos, lo que no toleramos. Y justamente estos tres componentes son los tres componentes que uno puede decir que conforman lo que ya podríamos llamar cultura tecnológica. Hay un componente representacional, un componente práctico y un componente valorativo. ¿Qué pasa con la escuela respecto de estas cosas? Bueno, el primer problema es que la escuela no desarrolla la cultura tecnológica. Sí se ocupa de que tengamos desarrollo de ciertas cuestiones prácticas, apenas algo de esta cuestión representacional y valorativo poco. Estos tres componentes, bueno, tengo que citarlo, fue mi director de tesis y hemos escrito muchas cosas juntos con Miguel Ángel Quintanilla, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Lo representacional acerca de las propiedades del medio, lo práctico acerca de cómo hay que hacer para que las cosas funcionen, y lo valorativo acerca de qué cosa es preferible o el juicio de lo que es valioso. Con lo cual, hay una relación entre lo estrictamente práctico y aquello que podemos juzgar como deseable o no deseable. Entonces, se me ocurrió que por ahí con 2 o 3 definiciones tomadas, no al azar, pero bueno, tomadas para poder pasar rápidamente por esto, se me ocurrieron tres citas de 3 personajes. Uno es Alan Kay, ahora les cuento quién es. Dice, tecnología es todo aquello que se inventa después de que nacemos. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque fuera de una definición estricta, lo que quiere decir en el fondo es que una vez que nosotros nacemos en un entorno que está habitado por determinados objetos, lo naturalizamos. Y está tan naturalizado que no nos cuesta hacer uso más menos efectivo de eso. Es medio lo que decía Prensky, ¿no? Finalmente, cuando uno piensa en nativos inmigrantes, es un poco la misma idea, ¿no? Es decir, los inmigrantes son los que tenemos que aprender las tecnologías de manera tal de... en cambio, los nativos no tienen que aprender nada. Bueno, Prensky después se arrepintió de haberlo dicho de esa manera tan tajante, pero más allá de eso, es interesante esto de que hay algo de cierto en eso de que los inmigrantes tenemos que entender un poco más para sentarnos a utilizar en forma práctica las tecnologías. Alan Kay no es cualquier persona, es el que inventó la computación personal. Hay otro filósofo que fue recuperado felizmente hace 10 años, 15 años, que es Gilbert Simondon, que tiene una serie de obras que son absolutamente increíbles. Pero yo tomé una cita que solo puede molestar a las escuelas, que es la cultura es la domesticación del hombre por parte del hombre. Y la tomé a propósito, porque cuando lo leí por primera vez, pensaba que en el fondo si alguien me pide la definición de la escuela, casi diría algo parecido a esto, ¿no? Finalmente hay algo que tiene que ver con que en la escuela estamos formando para de alguna manera crear esas representaciones culturales que heredamos, lo cual está muy bien, porque tenemos que comprender, ¿no? De dónde venimos, cómo llegamos a donde llegamos, y eso está muy bien. Y esto nos trae otra cuestión, que es interesante, que la cultura previa nos da forma, una vez que nacemos, con los entornos, con los objetos que ya naturalizamos, evidentemente todo eso es una gran síntesis de la cultura previa que finalmente nos forma. Aprendemos eso, aprendemos a movernos en esos entornos con esos objetos, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿qué haría alguien de hace 10.000 años subiendo por un ascensor? ¿Qué tipo de sensaciones tendría? ¿Qué tipo de pensamiento tendría? ¿No? Sería una cosa medio rara. Y un poco en línea con eso aparece otro tipo de razonamiento asociado a la cultura y a la tecnología, que tiene que ver con esto de empezar a reconocer que las tecnologías en el uso que tenemos naturalizado a veces no nos dan mucho tiempo para pensar que estas tecnologías las hacen otras personas. Y que también son seres humanos, ¿no?
Por eso McLuhan, que se ocupaba mucho de los medios tecnológicos, decía, bueno, damos forma a la tecnología, pero una vez que está, ella nos da forma a nosotros. Y aparece algo que es muy interesante, porque no está tan claro en el discurso público que alguien hace tecnología que luego nos da forma a nosotros, ¿no? Pareciera como que hay como dos ideas, o nosotros hacemos lo que queremos con la tecnología, cosa que podemos dudar, o directamente invisibilizamos que eso, que esa etapa de diseño, de creación, de invención, llena de intenciones, llena de objetivos y de algún tipo de conocimientos como si no existiera, ¿no? Y entonces, claro, esto habilita a pensar un poco esta de la idea de decir, bueno, pero entonces esos actores tecnológicos, esos que son los que hacen las tecnologías, tal vez uno puede entenderlos como actores culturales. Entonces uno dice, bueno, tal vez es un poco exagerado. Bueno, tal vez no, ¿no? Si pensamos en un Tesla con la idea que tenía sobre la tecnología, por ahí, bueno, pero ya se nos va de época. Bueno, pensemos en un Steve Jobs. No, pero se copió todo. No importa, no es esa la discusión. La discusión es las pocas o muchas ideas que tuvo han cambiado los hábitos de muchísimas personas. Y probablemente, no sé si la del casi 70% de la gente que está conectada a Internet, pero el 50% seguro. No estoy hablando de la marca Apple, estoy hablando de la forma de entender determinadas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, que tengamos esto como una mini computadora hiperpoderosa en el bolsillo todos los días, bueno, es parte de eso. Y que alguien me discuta si esto no fue un enorme cambio cultural. O por lo menos de acceso a un objeto que nos media con el mundo de otra manera, ¿no? Que es parte de la construcción cultural. Entonces empieza a aparecer esta idea de que hay actores tecnológicos que también son actores culturales, ¿no? Además de todos los tradicionales, aparecen actores tecnológicos. Eso también es una novedad, entre comillas, de la posmodernidad, llamémoslo. La pregunta es, ¿y nosotros, que no somos los que creamos, que no somos los que diseñamos, que no somos los que construimos las tecnologías, podríamos ser actores culturales a partir de la tecnología? Esto es lo último que voy a decir, después vamos a inteligencia artificial. Mi respuesta es sí. Y me gusta graficarlo en dos ejes. Hay un eje que nosotros conocemos bien, que es la cultura tecnológica particular, esa que tiene que ver con el componente práctico. Ese componente práctico tiene un montón de perfiles. Nosotros creo que todos conocemos al curioso, ¿no? A ese que va, desarma los equipos, le encanta entender cómo funciona, rara vez lo vuelve a armar, pero le encanta entender cómo funciona. Luego estamos todos nosotros, los consumidores, ¿no? Nuestra relación con la tecnología es eminentemente práctica. Tenemos una heladera porque enfría, punto, si no enfría la tiramos, chau, se acabó la heladera. O es una relación estrictamente utilitaria. No sabemos nada de la tecnología, es decir, que nuestro nivel de cultura tecnológica particular desde el componente práctico es bastante bajo. En el medio tenemos los tipos que por ahí no son tan curiosos ni tan obsesivos con los aparatitos, pero sí saben resolver problemas. Entienden cómo combinar una cosa con otra y sacan adelante la resolución de un problema, que sería como el clásico técnico, ¿no? Cuando uno habla de escuela técnica hay un poco de eso, ¿no? Es como, por ahí no es un consumidor, puede resolver problemas, pero no es obsesivo como el curioso. Sin embargo, lo que me gustaría subrayar es que entre estos tres perfiles hay un bajo nivel de cultura tecnológica general. Es decir, en cualquiera de estos tres tenemos muy poco pensamiento crítico sobre los entornos donde se producen los objetos y sobre los objetos en sí mismos, ¿no? Y a veces ni siquiera tenemos una representación clara de qué implica una tecnología en qué entorno, ¿no? Por ejemplo, esto de pensar que la nube es virtual y que no tiene nada que ver con el mundo material, ¿no? O sea, son mitos extraños, ¿no? Porque la nube son un montón de computadoras que están operando todo el tiempo y que consumen una cantidad de electricidad infernal.
¿no? O un buscador de Google, es virtual. Bueno, ¿qué significa que sea virtual? ¿No? Sí, que está en Telépolis. Bueno, está, pero Telépolis usa recursos de la naturaleza también, ¿no? O sea, este tipo de pensamiento, de relaciones, tienen que ver con otro tipo de cultura tecnológica, no tiene que ver con saber cómo funciona un aparatito. Y más todavía cuando abrimos juicio, ¿no? Esto es bueno, esto es preferible, esto es malo, esto lo queremos, esto no lo queremos. Esto nos puede hacer mal, esto no. Y entonces, claro, ¿eso qué significa? Significa que entonces podríamos completar esto, cualquiera de estos perfiles, lo podríamos completar con mayor contenido de cultura tecnológica general. Y a mí lo que me gusta proponer es que en la medida que nosotros vamos teniendo mayor pensamiento crítico, vamos entendiendo mejor los entornos y el medio en el que se desarrollan los objetos cotidianos o las tecnologías particulares, básicamente podríamos cambiar de perfil aún siendo aquellos usuarios tradicionales. Entonces, el consumidor con mayor cultura tecnológica general podría transformarse en un ciudadano, ¿no? Y entonces sí, pasar a discutir por qué prefiere o no prefiere que la nube haga o no haga tal cosa, o podría ponerse a discutir por qué tal fuente de energía le parece mejor o peor, o podría ponerse a discutir por qué la batería de litio, por qué el litio sí o el litio no, cuestión que en Argentina ahora está como empezando a discutirse. El solucionista, bueno, es el que siempre va a seguir haciendo las cosas, pero bueno, tanto el solucionista como el curioso empiezan también a tener como una lógica más social. Fíjense que cuando hablamos de ciudadanos estamos hablando de sentarse con otros a discutir algo, a discutir qué queremos, qué no queremos. Los makers y los hackers, que son bastante parientes entre ellos, también tienen una lógica social muy interesante. De hecho, colaboran todo el tiempo, muchos makers son hackers y al revés, pero y además tienen sus propios manifiestos y tienen sus propios grupos. Todas estas cosas que uno medio como que no las tiene muy visibles cuando navega en Internet, son poderosísimas. Cada vez que uno quiere resolver un problema, hay 100 que le está respondiendo cómo resolverlo. Es una cosa absolutamente increíble cuando uno la ve funcionando. Y entonces, una de las cosas que empieza a ocurrir es que el desarrollo de esa cultura tecnológica general tiene una base social fuertísima. Como ciudadanos, porque estamos en una comunidad que, bueno, en principio, si somos ciudadanos es porque es una comunidad jurídicamente organizada. No es tan formal en el caso de los makers y los hackers, pero sin embargo es una actitud que de alguna manera permite mejores desarrollos. Segundo problema, o sea, primer problema, ¿qué desarrolla la escuela de todo eso? No mucho, nos deja del lado del usuario. Si la escuela desarrollara makers, por ejemplo, haría cosas muchísimo más interesantes. Socialmente en las aulas, socialmente en la escuela, socialmente entre escuelas, socialmente entre Alemania y Argentina, da igual entre quiénes, pero es la actitud de primero hacer sobre las tecnologías y luego hacer en comunidad. El segundo problema que tiene la escuela, que es muy interesante, es que las tecnologías llegan una vez que están, como dice una colega, pasteurizadas. Es decir, cuando ya no nos duelen, cuando ya no son tan problemáticas, ¿no? Entonces la tecnología, me acuerdo cuando aparecieron los celulares, entonces cuando los celulares aparecían en la escuela, ¡ay! Era un problemón, algunos felices, otros que no, porque los chicos se copian, lo que sea. Bueno, hoy los celulares están en la escuela, más, menos, hay distintas ideas, pero bueno, está como ya muy, muy madura esa discusión. Entonces, cuando ya dejan de hacer daño las tecnologías, recién ahí aparecen en la escuela. Eso es un problema, porque esas tecnologías están en manos de los estudiantes, de los chicos, de los alumnos. Sin embargo, la escuela no les interesa. Y esto, ¿no? Y cada vez más es más irreversible, no son tecnologías que sean fáciles de quitarse encima. Eso significa básicamente que la escuela no anticipa, no sabe anticipar. Esto no es una crítica feroz, esto es simplemente una descripción también por el rol que tiene la escuela, ¿no? Que por ahí no habría que dejar de lado, pero sí pensar que si la escuela no anticipa, hay ciertas cosas que no vamos a perder. Primero, ¿qué es lo que nos vamos a perder? Básicamente dos cosas. Uno,
que no hay tecnologías que tenemos que aceptar solo porque sean posibles. Por ejemplo, la edición genética sobre fetos humanos, yo no sé si es algo aceptable en Occidente tan fácilmente. Y sin embargo, no es una discusión que esté en la escuela. Es una discusión entre académicos, bla, bla, bla. ¿Y por qué no puede estar en la escuela esa discusión? O las tecnologías no surgen espontáneamente. Esto, es decir, bueno, ¿quién es el que hace estas tecnologías? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son las decisiones de diseño? ¿Cuáles son los criterios por los cuales? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo con qué criterios se van a desarrollar determinadas tecnologías o no? Bueno, todo ese tipo de anticipaciones, antes de que nos transformen las tecnologías, en la escuela no se da. ¿Y por qué es importante que se den? Bueno, primero porque ninguna tecnología es una sorpresa. No existe la sorpresa en tecnología. No existe ¿por qué? Bueno, justamente porque todo se puede anticipar. Básicamente con un meme, ni cigüeña ni repollo, es desarrollo. No llegan de la nada, llegan con una historia. Una historia que hoy me gustaría contar rápidamente a través de este instrumento. Hay un montón, pero este es bastante gráfico. Esta viborita la inventó una consultora llamada Gartner, que básicamente lo que describe son las expectativas sobre las tecnologías. Expectativas pueden ser expectativas de inversión, de ganar mercados, lo que sea. Entonces, básicamente lo que dice es, cuando aparece una tecnología nueva, más o menos disruptiva, crece la expectativa, hay un pico de expectativa, una exageración, luego esas tecnologías no funcionan, ninguna tecnología funciona en algún momento, esta es otra historia que nos contaron, ¿no? Las tecnologías siempre no, las tecnologías nunca funcionan, hay que hacer que funcionen, no es tan fácil, y cuando dejan de funcionar porque no se pueden escalar, porque no se pueden estabilizar, porque son caras, por lo que sea, aparece ese pozo de desilusión. Si eso logra pasarse, llegar a un lugar de estabilización. De estabilización, por supuesto, con menos expectativa. Y recién ahí aparecemos nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si nosotros aparecemos recién ahí, nos perdimos de entender qué era lo que estaba pasando, según la tecnología, durante 2, 5, 8, 10 años. ¿Sí? Hay 5 o 10 años de los cuales no tenemos ni noticias. Y eso nos pasa a nosotros como ciudadanos. Imagínense lo que pasa en la escuela, ¿no? Donde las tecnologías llegan pasteurizadas. O sea, es mucho más lejos, mucho más tarde. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver lo que pasó en el siglo XXI. Paso rapidísimo. Hace 20 años, 20 y pico de años aparecía el Bluetooth. Hoy está en todos lados. Hace 20 y pico de años aparecía el mobile commerce. Mobile commerce significa, ahora pago con QR en un montón de lugares solamente teniendo el celular. ¿Sí? 20 años atrás estaban desarrollando eso. Los datos biométricos, pero ya masivos, ¿no? Entonces hoy tenemos una estación de tren con las cámaras que miran datos biométricos. El cloud computing, ¿no? Esto de poder hacer computación en la nube, 2009, tampoco es tan viejo. Paso rápido por un montón de... El 4G, hoy hablamos del 5G, bueno, pero el 4G que hoy tenemos en todos lados, casi todos lados, tiene 10 años y poquito, ¿no? La TV por internet, la realidad aumentada, la impresión 3D, 11 años, hace 11 años está en el pico el Big Data, hoy tenemos carreras, ¿no? Especializaciones de Big Data en las facultades de ingeniería, y hace menos de 10 años en el pico estaban las criptomonedas, ¿no? Hoy tenemos miles de criptomonedas cotizando en el mundo. Los vehículos autónomos, el machine learning, deep learning, los biochips. Y llegamos a los últimos 5 años. En los últimos 5 años, si ustedes miran, ¿qué es lo que aparece? Aparecen los chatbots, es decir, robotitos cuya interfaz es de lenguaje conversacional, por decirlo de alguna manera. Cualquier interfaz de usuario conversacional, aparece la inteligencia artificial embebida en otros equipos. Bueno, aparecen los NFTs, que si alguien después quiere, hablamos de eso. Pero lo que me interesa es subrayar esto. Lo que aparece a fin del año 2022, en realidad,
es la convergencia de un montón de cosas que ya estaban en el pico de expectativas 5 años antes, ¿no? Cuando nosotros hablamos del ChatGPT, estamos hablando de algo que hace 5 años ya estaba arriba de todo en las expectativas. Por supuesto, podemos hacer la historia romántica de la inteligencia artificial desde los años 40. Lo que pasa es que no sería demasiado conducente para el objetivo de esta charla. Pero digo, finalmente el pico de expectativas hizo que le pongamos atención a eso y podría haber fracasado, pero no fracasó. Ahí la tenemos. Lo que pasó básicamente es que en noviembre de 2022 apareció esto. Apareció una versión estable de una de todas las empresas que estaba desarrollando una máquina de lenguaje basada en inteligencia artificial. Y eso tomó por sorpresa a mucha gente. Lo cual no sé si es bueno o malo, porque, insisto, ninguna tecnología es una sorpresa. Y básicamente tenía que ver con esto, ¿no? Teníamos inteligencias artificiales que eran especializadas, como puede ser la de un piloto automático o algo por el estilo. Tenemos la superinteligencia artificial, que estamos buscando a ver cómo entre muchas máquinas pueden hablar entre sí y sacar conclusiones maravillosas. Y nos encontramos con una máquina de lenguaje genérica, que básicamente lo único que sabe hacer es escribir, o sea, manejar el lenguaje, gestionar el lenguaje. Que por supuesto lo hace de una manera muy diferente a los humanos, pero no nos damos cuenta mucho de la diferencia. Y esa máquina de lenguaje tiene por lo menos tres componentes. Un componente son datos. Si no tiene muchos datos, no sabe de qué hablar, ¿no? No es como nosotros, que aunque no sepamos de qué hablar, por ahí se nos ocurre algo. No se le ocurre nada a la inteligencia artificial. El otro componente es el entrenamiento. Es decir, no responde cualquier cosa porque alguien entrenó que no responda a cualquier cosa. Y el tercer componente es el de interfaces. La interfaz que nosotros tenemos hoy con, por ejemplo, una máquina como el ChatGPT es una máquina de chat, es decir, una interfaz que permite que consultemos y según cómo consultemos nos va a responder. Es bien conversacional. El componente de los datos es súper interesante porque uno pensaría que en realidad sabe todo. Ese contenido, uno pensaría que es todo el contenido. Bueno, es imposible que sea todo el contenido. Es mucho para un humano, es bastante para una máquina, pero está muy lejos de ser todo el contenido posible. Entonces, ahí hay algo discrecional, hay algo que tiene que ver con qué alimento esta máquina de lenguaje. Y ahí hay muchas decisiones que se toman, y son decisiones que tomamos los humanos. Decimos, bueno, esto puede ser útil, esto puede no ser útil. De hecho, yo podría utilizar una máquina conversacional, por ejemplo, para dar clases de cocina. Y entonces pondría contenido sobre nutrientes, pondría contenido sobre recetas, pondría contenido, y entonces sabría hablar solamente sobre cocina y nutrición. No, entonces también hay algo discrecional en qué contenido le doy y qué contenido no le doy. Primera cuestión que es importante. La otra cuestión es el entrenamiento. El entrenamiento tiene una parte que es muy dirigida, que es está muy determinada por expertos. Entonces, ¿qué hacen los expertos? Le preguntan algo, responde, y cada vez que responde, no tiene una interfaz de me gusta, no me gusta, que es la interfaz que tenemos nosotros como usuarios, sino que tienen una interfaz especial con un formulario por cada respuesta enorme, y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Porque los expertos preguntan, hasta que van entrenando diciéndole esto no es del todo correcto, esto no es así, esto no, incluso aquello que es políticamente correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, ese entrenamiento lleva muchísimo tiempo porque es un entrenamiento humano a una máquina, ¿no? Y luego ese entrenamiento se va modulando, se modula con los me gusta, no me gusta. Esa modulación del me gusta, no me gusta, es interesante porque en el fondo lo único que hace es representar un poco nuestro sentido común como usuarios. Google lo llama relevancia, pero claro, relevant en inglés no es lo mismo que relevancia en castellano. Digamos, una cosa es la idea de relevante en inglés asociado a
mis intereses, y otra cosa es relevante en castellano desde el punto de vista de esta es la respuesta correcta a lo que yo estoy buscando, que son dos cosas diferentes, ¿no? Digo, para lo que hacemos algún tipo de actividad académica, un marco teórico relevante para una tesis es el marco teórico apto para hablar sobre determinado tema, ¿no? Independientemente de si me interesa o no me interesa, ¿no? Entonces hay una diferencia grande ahí en la idea de relevancia, y en ese sentido es muy parecido al PageRank, ¿no? De Google. Cuando nosotros buscamos y linkeamos los lugares que creemos o que encontramos que nos resultan relevantes, eso va subiendo en el PageRank, pero eso no es ninguna garantía de que sea correcta o no la información, es simplemente el sentido común de los usuarios. Y la otra cuestión, que es un poco más compleja, porque eso se puede entrenar, eso del sentido común y cómo buscar y cómo preguntarle bien a la inteligencia artificial y cómo chequear los datos, todo eso más o menos se puede entrenar. Lo que es más difícil es el riesgo de no darnos cuenta qué cosa está hecha por inteligencia artificial y qué cosa no. Recuerden que toda inteligencia artificial busca desde su origen, desde el primer día que existe la inteligencia artificial, imitar rasgos humanos. Es decir, no existe esa idea de que la inteligencia artificial es como la inteligencia. Eso no existe, no se lo cree nadie, ni siquiera los desarrolladores. Lo que sí existe es la imitación que buscan que sea indiferenciable de las acciones humanas. Entonces, lo que ocurre con estas máquinas de lenguaje es que escriben muy distinto a los humanos, pero el resultado es muy parecido. Tan parecido que a veces se puede confundir. Y no podemos saber a priori si las cosas están escritas por una inteligencia artificial o no. Ahora, tal vez el problema no sea del todo ese. Tal vez el problema es la capacidad que empiezan a tener estas máquinas para generar, editar y comunicar determinadas cosas, ¿no? Así como hicimos cantar a cantantes muertos canciones nuevas, también podemos hacer con deepfakes, cosa que ya venía desarrollándose, ¿no? O sea, tampoco aparece en el 2022, ¿no? Digo, no hay sorpresas. Como aparecen los deepfakes y hacemos hablar a alguien famoso diciendo una barbaridad que nunca dijo, y sin embargo casi no se nota. Entonces empezamos a tener ese tipo de problemas, y es un poco este tipo de riesgos son los que de alguna manera llamaron la atención de algunos pensadores. No, después podemos discutir si fue exagerado, si fue conveniente, si fue un tema de mercado, digamos. Después podemos discutir por qué hicieron una carta preocupados, pero básicamente una de las cosas que decían era esta, ¿no? Dice, bueno, si nosotros dejamos en manos de las máquinas o en manos de gente que pueda manejar estas máquinas para decir cualquier cosa, básicamente lo que estamos destrozando es el discurso público, y por lo tanto eso va atenta directamente contra las democracias y demás. Bueno, esto que es muy macro, cuando nosotros llevamos a la escuela, bueno, finalmente tenemos algo parecido, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para darnos cuenta qué cosa está hecha por quién? Con lo cual, uno de los primeros problemas que tenemos es qué le vamos a pedir a los chicos, ¿no? Si a los chicos les vamos a pedir que repitan lo mismo que está escrito en otro lado, bueno, eso es muy fácil. Ya el copy-paste ya existe hace un montón, y esto lo único que hace es perfeccionarlo. Y están los actores, ¿no? Lo que decíamos, bueno, hay un otro que hace las cosas. Entonces, es verdad que el entrenamiento va por el lado de los expertos, es verdad que la inteligencia artificial como máquina está en manos de desarrolladores que además definen qué tipo de interfaz nos van a proveer a nosotros los usuarios. Y también están las multitudes online que son las que han generado esos datos, ¿no? Por eso tenemos el problema de la huelga de autores en Hollywood y demás, ¿no? Dicen, che, pero eso lo escribí yo, ¿por qué vos lo estás tomando con una máquina y lo estás rearmando de otra manera? O ¿por qué estás tomando determinados rasgos de un actor y no le pagás? O ¿por qué? ¿No? Empieza a aparecer esa cuestión. Con lo cual tenemos un montón de problemas nuevos que en la escuela se reflejan casi directamente.
Primero, esta discusión acerca de que, bueno, sí, es la máquina, pero también es lo que nos da y es lo que nos quita, ¿no? Cuando hablamos de lo que nos da y nos quita, no es solamente un tema de pros y contras, es un tema de posibilidades y habilidades y capacidades, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, no necesito saber dónde estoy porque tengo Google Maps. Bueno, me parece muy bien, pero tengamos en cuenta que estamos perdiendo la capacidad de ubicarnos. Digo, después puede ser bueno, malo, lindo, feo, pero no nos quedemos solo con lo que nos da. También pensemos que todas las tecnologías nos quitan algo. Pensemos que lejos lejos de tener buenas respuestas con un ChatGPT o con una máquina de lenguaje, no podemos tener buenas respuestas si no hacemos buenas preguntas, con lo cual necesitamos estar muy capacitados en cómo hacemos las preguntas correctas. Pero no la pregunta correcta, sino además sintácticamente correcta. O sea, es muy sutil, ¿no? Entonces, tenemos que saber un montón de cosas. Entonces, si nosotros pensamos que este tipo de máquina solamente nos da buenas respuestas, primero estamos equivocados porque no sabemos cómo fue entrenada, no sabemos qué datos está tomando, y como tiene que responder porque es conversacional, lo que no lo sabe lo inventa. Entonces, no pasa por ahí, pasa por cómo hacemos para preguntarle. Ahí tenemos una gran oportunidad en la escuela acerca de qué enseñar para hacer buenas preguntas. La otra es la máquina, pero también es lo que requiere de nosotros. Bueno, en este caso particular es saber hacer buenas preguntas, pero cuidado, que si nosotros aprendemos a hacer las preguntas correctas solo porque la máquina pide que hagamos las preguntas de esa manera, estamos perdiendo la capacidad de preguntar de otra forma también. Y no es exactamente igual a la forma humana, donde yo puedo guiñar un ojo, ¿no? Donde yo puedo hacer un chiste, donde yo puedo hacer un gesto de otra manera, y eso es interpretado de un modo completamente distinto a la interfaz conversacional. Pero es más que eso, porque todas estas máquinas, incluso esta, la que estábamos hablando ahora, nos obligan a muchas cosas. ¿Ustedes se pusieron a pensar en algún momento cuánto compromiso biológico, motriz, afectivo y cognitivo tenemos para hacer que todo lo que nos rodea funcione todos los días, todo el tiempo? Otra vez, ¿no? Los objetos que nos median con el mundo de determinada manera. Pero todos esos objetos son un esfuerzo para cada uno de nosotros. Tenemos que leer, tenemos que entender, tenemos que haber aprendido a hacer, tenemos que aprender los gestos, tenemos que entender dónde están las cosas, tenemos que ver qué hacemos con nuestras emociones cuando algo no nos gusta, vale, es mucho. Es como manejar un auto. Es estresante, cognitivamente, emocionalmente, y además implica el cansancio físico, ¿no? Pocas veces pensamos en eso. Y luego está el otro plano, no es el usuario y la máquina, también es el usuario en relación con los creadores, con los autores, con los desarrolladores, con los expertos con todos ellos. Y ahí aparece algo que es muy interesante, que es que cuando lo llevamos a la última expresión, sabemos que estos actores tecnológicos, que eran actores culturales, son actores culturales por el tipo de acceso al mundo que nos están proponiendo a través de los objetos que crean. Y entonces ahí se produce una relación que es muy difícil, porque primero es una relación ética, es una relación entre agentes intencionales, entre humanos, que cada uno tiene sus intereses y razones por las cuales hace lo que hace, pero con lo cual primero hay una relación ética. Y luego además puede ser política, pero también existe esto. Y nada de esto es una sorpresa. Vuelvo con lo mismo. Ninguna de estas cosas es una sorpresa. Todo esto venía desarrollándose hace 2, 5, 7, 10 años. Tanto que en 15 minutos aparecieron todas estas aplicaciones. No es solo el ChatGPT, es el ChatGPT y todos los demás que nos ayudan a 10 millones de cosas. Entonces, una vez que apareció el ChatGPT porque se adelantó en salir al mercado, todas las aplicaciones que usábamos también empezaron a meter inteligencia artificial. O tenemos inteligencia artificial para crear paisajes que nunca existieron. O tenemos inteligencia artificial para crear sonidos que nunca existieron, para crear textos que nunca existieron o para hacer un mejor marketing. Y todo esto ocurrió en medio año. No es una sorpresa, venía desde antes.
¿Qué hace la escuela con esto? Bueno, otra vez, ¿no? Si sabemos anticipar y nosotros venimos pensando en cómo nuestra cultura se forma a partir del pasado, es verdad que desde el punto de vista de la tecnología, está bueno esto de entender cómo llegamos hasta acá desde el punto de vista tecnológico, ¿no? También en esa dimensión tecnológica de nuestra vida, que conforma esos entornos y que forma esos objetos. Y entonces, está bueno, sí, podemos hacer análisis longitudinales, entender qué cosas se fueron manteniendo, casi como categorías a lo largo de la historia, y eso nos aporta algo a la cultura tecnológica. Hoy tenemos un desafío que está buenísimo, ¿no? Que tenemos muchos cambios en una vida, con respecto a otros siglos donde una vida no alcanzaba para ver a veces ni siquiera un gran cambio. Y sin embargo, hoy en una sola vida entran un montón, con lo cual tenemos el desafío permanente y estamos como viendo en tiempo real eh, muchos cambios grandes. Y eso de alguna manera nos empuja, ¿no? A decir, ¿y por qué no vamos a ese perfil más maker, más de intervenir sobre las cosas para hacer que las cosas se comporten un poco mejor como nosotros estamos queriendo que se comporten? Y entender esta multidimensionalidad, ¿no? Cuando uno mete mano en las cosas, ahí es donde se da cuenta cuáles son los aspectos culturales, cuáles son los aspectos estrictamente técnicos. Y claro, y luego está el mañana, ¿no? Ya que decimos que anticipar es algo importante dentro de la cultura tecnológica, anticiparnos implica eso, las tecnologías que van a venir mañana, de qué manera vamos a evaluarlas, pero tempranamente, no cuando ya es tarde, no cuando ya ocurrieron las cosas. Y eso también es un ejercicio crítico de ciudadanía que tanto se pregona en la escuela y que poco hace con respecto a eso, ¿no? Algo del hoy está en la escuela y mayormente las materias o las áreas curriculares que están asociadas a tecnologías hablan mucho del ayer, ¿no? Más que del hoy y del mañana. El mañana prácticamente no está presente en la escuela en términos de tecnología. Y la otra cosa que a mí me gustaría decir es que las áreas que están asociadas a tecnología en la escuela no es educación tecnológica, computación y cosas por el estilo, o robótica y pensamiento computacional. Todas las áreas están en algún lado envueltas en cuestiones tecnológicas. Y tecnología no es solamente la inteligencia artificial, también es un violín cuando tenemos una sala de música, o un piano, que es uno de los, probablemente de las creaciones tecnológicas más maravillosas, ¿no? Entonces digo, todas podrían estar cruzadas por este tipo de pensamiento que nos ayudarían básicamente a crear algo así como una especie de metacapacidad, ¿no? Déjenme decirlo mal, así, por eso pongo entre comillas. Una especie de metacapacidad para entender la dimensión tecnológica del mundo, que normalmente es así, pero quiero creer que con el desarrollo de estas metacapacidades podría volverse un poquito más nítido. Entonces, estas inteligencias artificiales generativas, maquinitas del lenguaje, proponen otro modo de interfaz que además es otro modo de mediación entre docentes y alumnos, ¿no? Ya no es la misma relación, ya no es te explico algo y quiero que me lo repitas, sino que podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si nosotros le preguntamos hoy a ChatGPT sobre un texto de José Ingenieros, probablemente algo nos diga correcto y algo lo guitarree, como decimos en casa. Y eso es una oportunidad, no es un problema, ¿no? No es la actitud de decir, bueno, no lo usemos porque se equivoca. Justamente ese es el error. No me importa que se equivoque. Lo que me importa es que podamos trabajar en el aula juntos, leyendo a José Ingenieros, incluso en papel, a ver en qué se equivoca y tratar de descubrir por qué se equivoca o por qué me responde algo que no es. Y eso claramente te da forma a la apropiación del mundo a partir de un ChatGPT, porque entenderíamos mucho mejor qué tipo de datos tiene, qué tipo de entrenamientos tiene y por qué tiene que inventar algo cuando está obligado a conversar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, tenemos este problema. Estamos condenados a pensar en forma limitada. Entonces, José Ingenieros es solamente escribió algunas cosas y el ChatGPT solamente responde cosas equivocadas. Eso es limitante en cualquiera de los dos casos.
Con lo cual, siempre tenemos el mismo problema. Siempre tenemos el mismo problema. Si nosotros miramos el GPT como cualquier otra máquina de este tipo, desde la cultura tecnológica, siempre tenemos el mismo desafío, que tenemos que saber más. No tenemos que saber menos. Ni siquiera lo mismo. Ni siquiera lo mismo. No es que yo ya sé tal cosa y entonces eso que ocurría con las tecnologías, ¿no? Como una especie de actitud maker, de intervenir y cambiar y rediseñar, eso también podría ocurrir en el aula. Ahora, no podría ocurrir de una manera muy rígida, ¿no? Tendría que haber mejores programas, tendría que haber programas donde, por supuesto, haya cuestiones nodales, pero que haya un porcentaje donde uno pueda asomarse por la ventana y mirar y anticipar y tratar de discutir de qué van las tecnologías que nos van a cambiar la vida mañana. Y sobre todo, más formación docente, ¿no? Cada vez tenemos un mundo más complejo y por lo tanto necesitamos formarnos cada vez más. Y esto es todo lo que quería decir hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Bueno. Fue un pantallazo de información increíble. A mí se me ocurrieron, o me vinieron varias palabras a la mente. Autoestima, esperanza, pero también el factor tiempo. En el sentido que hoy siento que la sociedad es más impaciente. La tecnología nos invita a una respuesta ya. Y no estamos siempre dispuestos a investigar tanto a la profundidad y tomamos lo que dice la web. Por cierto, yo escucho a mis hijos y me dicen, pero si yo no estudié en la web, si yo me fijé, pero ¿cuál es la vericidad de la información? Y después la palabra impaciencia me llegó a la mente, es decir, a pesar de tu entusiasmo de que nos amigamos con la tecnología y especialmente con el GPT, no me saca el miedo de que todo esto puede manipularnos mucho más de lo que la tecnología hoy en día nos está manipulando. Justamente por la falta de tiempo, por la falta de educación, por el alto ego que permite a alguna gente manejar un público grande. ¿Me puedo explicar? Sí, sí, pero yo haría... Mi única respuesta, coincido con todo tu diagnóstico, porque finalmente sí, es verdad, hay un rasgo de comportamiento social con respecto a muchas tecnologías, especialmente las de las pantallas, ¿no? Que tiene que ver con la impaciencia y con la obtención rápida de contenidos y respuestas. Sin embargo, me parece que hay una oportunidad si volvemos a pensar que la cultura tecnológica no es de un solo tipo. Entonces, yo puedo operar sobre YouTube, sobre la web y encontrar una respuesta, independientemente de si es correcta o no, en cualquier momento. Pero eso no hace que yo entienda qué es lo que está pasando en la web. Y eso requiere otro tipo de análisis. Ahora, puedo ser un tecnólogo fanático y decir todos tenemos que entender todas las tecnologías que utilizamos. Bueno, eso es absolutamente imposible, ¿no? Si hacemos el ejercicio de pensar cuántos objetos operamos todos los días, cada uno de nosotros, hace que claramente la respuesta es imposible saber todo de todo lo que operamos. Porque digo, cuando me refiero a objetos no me refiero solamente a un celular, ¿no? Me refiero a un celular, me refiero al sistema eléctrico, me refiero a los semáforos, o sea, todo eso es algo que estamos operando.
Entonces es imposible saber todo de todo eso, pero lo que sí es posible es abrir la primera capa de la caja negra, ¿no? Es decir, no sé cómo funciona un celular, probablemente no lo sepa nunca, pero mínimamente tengo que entender que ahí hay un fenómeno de telecomunicaciones, que hay un microprocesador, que ese microprocesador procesa información y punto, y ya está. Con 2 o 3 ideas, que todo eso implica energía, que todo eso implica que hay radiaciones, y dejar de lado cuál es el lenguaje de programación, cómo se llama el microprocesador. Entonces hay como hay un mínimo de algo que deberíamos saber sobre las cosas para entender mejor el mundo en el que vivimos. Y me parece que ya lo hacemos. O sea, ¿por qué lo hacemos con geografía? ¿Por qué lo hacemos con historia? ¿Por qué lo hacemos con economía y no lo hacemos con tecnología? Digo, si nosotros estudiamos algo de economía en la escuela, no significa que vayamos a ser economistas. Y sin embargo, hay algunos rudimentos que nosotros aprendemos. Lo que yo propongo es que hagamos lo mismo con la tecnología. No tenemos que saber, no tenemos que ser expertos, pero sí por lo menos entender hacia dónde nos está llevando, quiénes son los actores que influyen en esto, qué tipo de relaciones se producen cuando hay un creador de TikTok. Esto que hablamos del algoritmo, hablamos mucho del algoritmo y pocos sabemos lo que es un algoritmo. Entonces, mínimamente, tener los mínimos rudimentos para sentarnos en una mesa a poder discutirlo, ¿no? Pasar de ser consumidores a ciudadanos, no expertos tecnológicos, pero sí ciudadanos. ¿Cuáles son los elementos mínimos para poder tener una mirada crítica sobre todo lo que usamos todos los días? No sé si eso es una esperanza. Una cosa que dijiste me parece sumamente importante, ¿no? Silvia tiene una pregunta también. Sí, una pregunta y bueno, como esto se abre de tipo charla, es más un comentario, ¿no? Lo que me surge. Me parece maravillosa la propuesta de Martín, que todos estemos enterados, por lo menos en lo superficial, de qué se trata cada cosa. Ahora, ¿de dónde esas fuentes de información? Porque es tan vertiginoso, y bueno, y estamos hablando, vos mismo nombrabas recién, los lapsos hasta que las cosas llegan a la educación, y de ahí hasta que los docentes nos educamos, o sea, como docentes, cómo transmitir, cómo incorporarnos, cómo informarnos. Por ahí, digamos, veo que hay una dificultad que evidentemente todos los que somos solamente usuarios y lejanos y temerosos por la edad, porque no somos, bueno, nativos digitales, todo esto, es como que es deseable, pero no veo bien cómo lo podríamos concretar, por las fuentes de información, ¿no? O sea, ¿quién nos enseña? Esta charla está maravillosa. Tuvimos, o sea, en un momento, en un rato, bueno, aprendimos un montón, pero ¿cuántas veces tenemos esta posibilidad? Y por otro lado, con respecto al comentario anterior, yo también, o sea, tengo mis temores, y es que, o sea, no pienso tanto en la manipulación, que también existe y todo, pero creo que, bueno, que con la actitud crítica, que eso sí lo podemos desarrollar muy bien desde la escuela y como ciudadanos, creo que ponele que nos podamos armar para eso. Pero es como que yo siento que cada vez pensamos menos. Así como nos hemos ido, digamos, en la evolución, siendo cada vez más cómodos, cada vez trepamos menos, corremos menos, saltamos menos, o sea, hemos perdido muchas capacidades físicas, ahora también me parece que como que vamos a ir perdiendo capacidades cognitivas, porque el análisis, el razonamiento, se nos facilita mucho con tantas herramientas. Capaz que surjan nuevas cosas, pero me parece que es tanta la tecnología ahora al servicio, que yo tengo como el temor de que seamos cada vez más cómodos y cada vez más torpes, también cognitivamente, así como como lo estamos siendo físicamente. Es súper interesante porque es verdad que no necesitamos movernos o hacer esfuerzo físico, no tenemos que salir a cazar mamuts y esas cosas. Pero sí es cierto que a cambio de eso pusimos bicicletas que no van a ningún lado, en lugares cerrados, ¿no? Para hacer ejercicio, para ejercitarnos. Entonces, de alguna manera hay como una especie de querer
también hay toda una corriente de vida saludable que implica que en el fondo tenemos que esforzarnos, transpirar, tener tonicidad muscular, comer bien. Y hablando de comer bien, voy a responderte la otra parte de tu comentario, que tiene que ver con por qué en algún momento exigimos que los alimentos tengan una tabla explicando cuáles son sus componentes, por más que tengamos un problema serio en interpretarlo, cosa que es cierta. Después podemos discutir de los octógonos y eso, pero todos los alimentos están obligados a explicar cuáles son sus componentes, de manera tal de que vos puedas comprar en forma informada algo que vas a ingerir. Entonces, ¿por qué no le damos la misma importancia, ¿no? Porque también es cierto, es verdad que nosotros dejamos, fíjate que los alimentos son una tecnología hoy, ¿no? Hoy es imposible pensar que un alimento es algo estrictamente natural. No existe el alimento estrictamente natural, ni siquiera aquellos que vemos en un campo sembrado, ¿no? Justamente un campo sembrado es como el primer paradigma de algo que dejó de ser natural en términos estrictos. Ni hablar de la modificación genética y todo lo demás. Pero lo que quiero decir es, si lo hicimos con los alimentos, porque nos preocupó en algún momento de decir, bueno, tratemos de no comer cosas que nos hacen mal, o poner algún aviso de algo que nos hace mal a largo plazo, cosas por el estilo, bueno, ¿por qué no tomamos el mismo tipo de, no sé, de awareness, me sale en inglés, con las tecnologías? Digamos, podríamos hacer algo parecido. Eso por un lado. Yo no digo que esto vaya a ocurrir mañana, porque claramente no va a ocurrir. Incluso tampoco va a ocurrir otra cosa, que es a nivel multilateral, o si querés, Naciones Unidas, UNESCO, lo que sea, la discusión sobre la tecnología del mismo modo que se está dando con el cambio climático. Hace 50 años el cambio climático no era un temón, ¿no? En Naciones Unidas. Bueno, sí, tenemos unos revoltosos que se están quejando. Y hoy tenemos miles de millones, miles y miles y miles de millones de dólares puestos en programas de todos los colores y de todo tipo. Algo están haciendo con tecnologías. Por ejemplo, cuando nos referimos a tecnologías irreversibles o que hacen cosas que nosotros no deseamos, hay cierta preocupación en algunos organismos multilaterales que están discutiendo, por ejemplo, qué condiciones deberían tener las armas autónomas, ¿no? Que es todo un tema, porque si yo tengo inteligencia artificial y tengo poder de fuego y tengo, bueno, entonces una máquina perfectamente puede salir a matar gente y yo no tengo bajas en mi ejército. Bueno, eso, que tecnológicamente, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que algo tecnológicamente se puede hacer no necesariamente implica que lo aceptemos o no lo aceptemos. Y eso se está discutiendo mucho. Entonces, en los organismos multilaterales, básicamente lo que aparece es, no, tiene que haber human accountability, es decir, tiene que haber responsabilidad humana directa en la decisión de matar a otro ser humano. Y esto se está discutiendo. Ahora, se está discutiendo para ese tipo de tecnologías y todavía no llegamos a instalarlo de una manera tan fuerte como, por ejemplo, la cuestión climática. Pero yo no es que esté esperanzado, pero digo, si pasó con la cuestión climática, si pasó con los alimentos, si pasó con eso, bueno, puede ser que en algún momento empecemos más a trabajarlo de esa manera, ¿no? Tratando de entender que en la relación entre los que crean las tecnologías y los que usamos las tecnologías hay un factor ético antes que cualquier otra cosa. Luego vendrán las normas, luego vendrá todo lo demás, pero primero hay algo que es muy interesante. Hay algo que es muy interesante que yo trato de trabajar mucho con grupos de estudiantes, que es que hagan el gesto de cómo usan algún artefacto. Elegimos un artefacto y entonces les pido que hagan el gesto de uso. Y todos hacen el mismo gesto. Entonces les digo, bueno, se dieron cuenta que todos hacen el mismo gesto, ¿no? Y todos hacen el mismo gesto porque hay un diseñador que diseñó el gesto, no solo cómo funciona, sino el cómo hacer funcionar las cosas también. Entonces, si nosotros no aprendemos ese gesto, las cosas dejan de funcionar. A eso me refiero con el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para que todo funcione. Y eso es muy interesante, porque para algunos es la primera vez que lo piensan. Dicen, claro, yo tengo que hacer esto de esta manera porque de otra manera no funcionaría y esto está decidido por otro. Es decir, que nosotros consolidamos gestos
personales y sociales solo porque están decididos por otros. Solo esto bastaría como para ponerlo en discusión, de otra manera, de otro lugar. Pero yo no pierdo las esperanzas de que algo así pase. Claro, pero pasa que hay, qué sé yo, un gesto de pronto, que todos agarramos el celular así, no tiene consecuencias en Acá lo tenés que... consecuencias, ¿eh? Acá sí hay consecuencias, los médicos ya lo están viendo. Ah, sí. Sí, por este movimiento. Lo mismo que con el mouse. El mouse así, horizontal, le ha destrozado el túnel carpiano. Ahí están hablando de gestos. María Cecilia está así, Sí, haciendo bueno, gestos. las cervicales también, ¿no? Claro, bueno, pero hay un Muchos montón de... adolescentes con... Perdón que interrumpa, pero el dedo chiquito, el meñique, tiene acá una curva que años atrás no había, y eso es de la posición de tener los celulares, por ejemplo. Otro cambio. Bueno, pero digo, esos nada, si querés son cuestiones motrices que uno dice, bueno, ¿por qué no las resolvemos? El mouse está resuelto hace años. Lo que pasa es que al fin y al cabo tampoco se acepta. Hay un mouse donde yo no tengo que poner la mano así, sino que puedo dejar la mano en una posición natural. Y sin embargo, prácticamente nadie los compra esos. Pero está resuelto, o podría estar resuelto. Pero está resuelto en la medida que alguien se ocupó de identificar el problema, resolverlo, y qué sé yo. Vos dijiste recién algo sumamente importante, es yo lo uso y me doy cuenta de cómo lo uso y que no es que yo decidí usarlo así, sino alguien lo decidió por mí. Exacto. Y esto me parece una sabiduría o una observación fundamental, que sí que hay que llevarlo al aula para hacerlo más adulto y más consciente, más aware a los chicos de lo que está pasando alrededor. Y a todos nosotros, porque nosotros protestamos contra el GTP, pero no estamos conscientes de dónde existe la tecnología que usamos todos los días y que no queremos que desaparezca. Entonces, de repente, nos comportamos los adultos también irracional, en cierta forma, porque estamos usando algo y solamente porque lo conocemos, pensamos que no es ofensivo, y lo otro sí podía ser ofensivo. Exacto. Hablaste sobre la ética. Es otro tema que siento que es sumamente importante de hablar, cómo uso, porque un simple cuchillo lo puedo usar para cocinar, hacer una comida súper rico, pero lo puedo usar para matar a alguien. Lo mismo con un auto, lo mismo. Justo hoy en Alemania volvieron mis nietos de un paseo por el puerto de Hamburgo y hay un barco de guerra. Y hoy en día ya no se puede llamar barco de guerra, sino peacemaker. ¿Ya? No sé cómo se dice eso en castellano, pero es un instrumento para mantener la paz. ¿Sí? Es decir, hoy en día las miradas son diferentes y tenemos que enseñar a los chicos, siento yo, de que están conscientes dónde empieza la manipulación y dónde ellos pueden intervenir. Y conociendo la tecnología un poquito mejor pueden, ¿no? Eso Sin sería duda. la esperanza. Sin dudas. Sí, yo creo que hay buena parte de toda esta discusión se dispara cuando reconocemos que hay un contexto de creación de las tecnologías, que normalmente lo pasamos por alto, ¿no? Las tecnologías existen, las tecnologías aparecen solamente cuando las veo en una góndola, de ahí en más. Antes no pasó nada. Y creo que ese es uno de los problemas que tenemos, porque si entendiéramos que antes de eso hay seres humanos tomando decisiones, entenderíamos mejor estos mecanismos. Y si podemos anticiparnos a ellos, entonces podríamos tener otro tipo de relación.
Lo que pasa es que no lo exigimos, o lo exigimos poco. En realidad, justamente en Alemania hay un instituto, el ITAS, en la Universidad de Karlsruhe, que tiene 120 investigadores que trabajan haciendo una especie de evaluación social sobre proyectos tecnológicos nuevos. No sé exactamente qué tipo de proyectos, o sea, sí sé algunos, pero no sé cuál es el alcance exacto. Me acuerdo que yo estuve visitándolos y me pareció muy interesante, porque lo que ellos decían es que son un instituto autárquico y entonces cuando el Parlamento alemán levanta la mano para votar o no votar determinada obra de infraestructura, están perfectamente informados acerca de lo que los ciudadanos perciben sobre ese proyecto. Y creo que ahí hay un camino. Hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista institucional, a nivel país, a nivel municipio, a nivel regional. Y ahí creo que hay un ejemplo, el ITAS es un ejemplo que me parece que es interesante. En la Unión Europea también hay algo que está evaluando tecnología. Me parece, claro, son todas enormes, ¿no? Pero tampoco es que nadie se ocupó de esto nunca, es que no tiene la misma prensa que el cambio climático. Me encantaría escucharte decir algo sobre la identidad digital, porque justamente yo soy maestra de segundo grado, y justamente ahora estamos trabajando sobre un proyecto de la identidad, ¿no? Cómo los chicos se presentan, que aprendan a decir cosas, qué sé yo. Y yo siempre como que tengo presente que aparte de la identidad que tenemos, esta, visible, está la identidad digital, que es diferente, es otra cosa y de la que se habla poco. No sé si se habla poco, ¿eh? No sé si se habla poco, me parece que se habla demasiado, te diría. Pero a mí siempre me gustó la metáfora que usó Jerry Turkle cuando era optimista de la tecnología, no ahora que es pesimista. Que decía que, bueno, que finalmente la identidad es como un espejo roto, y entonces todos los fragmentos son parte de la identidad y todos reflejan, o todos intentan reflejar, todos reflejan todo lo que los rodean, cada uno de los fragmentos, solo que según donde estén apuntando, algunos es más una cosa y menos la otra. Y por eso también me gusta Echeverría, ¿no? Es decir, nosotros somos alguien en los tres entornos. Luego vemos cómo lo gestiona cada uno, ¿no? Hay algunos que por ahí despliegan determinado tipo de acciones más en un entorno que en el otro. Pero creo que creo que le tenemos más miedo a qué hacen los chicos online que a lo que realmente ellos tienen ganas de hacer online. Y yo no sé si la identidad es un gran problema, porque al fin y al cabo, creo que con la identidad la gran discusión para mí es otra. Para mí la discusión es si preferimos ser anónimos o preferimos que nos estén mirando todo el tiempo, porque también me preocupa esto de que asociado a la identidad está que todo el mundo te vea. Y eso ni siquiera ocurría en las ciudades modernas como algo deseable, ¿no? Lo interesante de las ciudades era ser anónimo. Era exactamente lo contrario, ¿no? O sea, el flaner disfrutaba porque era anónimo, no porque todo el mundo lo conocía y lo saludaba. Mi pensamiento va no tanto, digamos, a eso, apuntando, sino como más a qué se hace con esos datos, ¿no? De nuestra identidad digital. Ah, desde ese punto de vista. Bueno, ahí tenemos un problema enorme. Ahí tenemos un problema enorme. De hecho, cuando pagamos con esto, le estamos regalando a un montón de gente, que son desde los operadores de la transacción, los bancos, el Estado, a todos le estamos explicando cuántos kilos de banana compramos por semana. A mí eso me parece una locura, a mí me parece una locura. Entiendo que es cómodo, entiendo que es fácil, entiendo todo lo demás, pero me parece que tendríamos que tener en cuenta
qué tipo de datos dejamos y a quién se los dejamos. Y me parece que todas está las bueno apps uno tiene que autorizar, hacer un montón de cosas Sí. que da un poco de cosita, ¿no? O sea, permito cada app que instalo que entre a mis contactos, que entre a la cámara, que entre al qué sé yo, y uno dice, bueno, está bien, quiero la app, ¿qué me importa? Y como que, ¿qué estará pasando? O sea, no, es como que yo sé, o sea, que sé muy poco, nada, y es como que me da, no sé, miedo. Bueno, hace no muchos años, muy poquitos años, muy poquitos, 5, 10, como máximo, menos de 10, había como una especie de encuesta global sobre qué países preferían usar cash en vez de medios electrónicos. Resulta que Alemania era uno de los que más desconfiaba de los medios electrónicos. Súper interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero es el primer mundo, entonces, qué sé yo, todo electrónico, todo electrónico. Bueno, más o menos, porque cuando hablabas de la confianza o desconfianza, uno de los que más desconfiaban era Alemania. Hay una chica que es muy piola, que es Marta Peirano, que justamente habla mucho del problema de la disponibilidad de los datos en bases de datos por otros. Y lo que dice ella es que básicamente su tesis es, con la cual coincido, es que la existencia de los datos, solo la existencia de los datos se vuelve peligrosa. Porque el problema no es que uno no es nadie, nadie te va a ir a buscar y ese tipo de argumentos, que probablemente sea cierto, soy nadie para el Estado, salvo que me quiera cobrar un impuesto. Pero el problema no es el que se porta bien, el problema es qué pasa con los datos cuando alguien se porta mal, ¿no? Entonces pone el caso de Holanda cuando tenía el censo de los judíos, que tenía que ver con el reparto del dinero público a las distintas, a las distintas a las distintas iglesias. Pero claro, dice, cuando llega el nazismo ya tenía todo el trabajo hecho, porque tenía perfectamente todo el dato, perfectamente con sumo detalle de quién estaba de cada lado. Y entonces dice, claro, un poco ese tipo de ejemplos a ella la ayudan a decir, bueno, el problema es que existan los datos. El problema no es que alguien los use bien, el problema es que si la sola existencia de los datos puede ser un problema. Acordate lo que pasó acá, por ejemplo, en Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires también, se discutió mucho sobre la famosa tarjetita SUBE, ¿no? Y si te iban a obligar o no a asociar tu DNI con tu nombre a la tarjeta SUBE. Entonces, para algunas cosas no te queda otra. Si vos querés el boleto estudiantil o cosas por el estilo, tenés que asociarlo. Pero fue toda una discusión. También fue una discusión la aplicación Mi Argentina, qué tipo de datos y qué fácil era hackearla, por ejemplo, en algún momento. Entonces, yo creo que hay preocupación y hay militancia sobre esa cuestión. Lo que pasa es una militancia medio como de nerds, ¿no? No hay como una conciencia más extendida. Pero comparto que es un problema. Comparto con que cuanto menos sepan de nosotros, mejor. Sí, sí, pero hasta por una cuestión práctica. Yo no entiendo por qué alguien tiene que saber si compro manzana o pera. O sea, ya estamos en un nivel de dato sobre mí que me parece que es un delirio. En las escuelas muchas veces buscamos el tip, la herramienta. ¿Qué hago en la clase para usar el ChatGPT en la clase puntualmente? No sé nada, es decir, no sé nada, es una exageración. Pero no he pensado como escuela todavía qué es lo que nos está pasando para concebir esta cultura tecnológica de este mundo en el que vivimos. Es decir, no es la primera gran revolución que tenemos en la historia de la humanidad, claramente. Tal vez sea por lo menos la más acelerada. Las otras, yo no estaba viva, pero bueno, digo, tenemos que tomarnos ese tiempo para pensar. Tenemos que tomarnos el tiempo en la escuela para reunirnos y pensar sobre esto, sobre lo que sabemos, sobre lo que no sabemos, sobre cómo vamos a hacer que los alumnos comprendan este mundo tecnológico en el que vivimos y puedan acercarse de una forma más crítica, porque está.
eso también, eso lo dijo Martín y es así, es irreversible, no podemos negarlo, lo usamos, somos consumidores todos. Bueno, tal vez poder lograr una actitud más crítica implica saber, implica pensar, implica también en decir, bueno, esto no lo sabemos y tenemos una gran incertidumbre y la compartimos, como nos ha pasado con un montón de cosas en la escuela. Y claramente que la escuela va atrás, la escuela no puede anticipar nada de esto, pero tener estos espacios que no son fáciles porque siempre nos falta el tiempo, porque tenemos los profesores y las maestras que están en un montón de cosas y ya sabemos, todas las imposibilidades y dificultades las tenemos, pero bueno, cuando tenemos la posibilidad de poder compartir 1 hora y media que nos haga pensar, reflexionar, que tal vez mañana vayamos y para los que no pudieron estar, che, ¿sabés que estuvimos hablando de esto y pudimos pensar esto? No sé, me parece que son pasos importantes. Y bueno, esto es un poco lo que intentamos hacer, así que Martín, creo que nos has hecho pensar mucho, que vamos a seguir pensando mucho, que nos van a seguir surgiendo montones de dudas seguramente. Bueno, trataremos de seguir con estos temas y seguir profundizándolos, así que bueno, muchas gracias de parte de la GDS y de todos los participantes por esta capacitación, y gracias por supuesto también a todos los participantes. Brigitte, te dejo la palabra para cerrar. No, me asumo a las palabras. Agradezco a Martín especialmente, a mí también me corrió la mirada, o me ayudó a correrme y sacarme un poquito el miedo y ser más abierta a reconocer de que sé que no sé mucho, o sé que hay muchas cosas que me faltan aprender, pero que ese aprendizaje puede ser muy creativo. Así que lo dejo en manos a todos los participantes a que sean bien creativos en su aula, desde jardín infante hasta la secundaria, para utilizar las posibilidades tecnológicas que nos brinda el mundo de hoy con la ética que corresponde. ¿Sí? Muchísimas Muchas gracias. Bueno, Verónica, ¿vos querías decir algo todavía para cerrar? ¿No? Bueno, muchas gracias. Lo voy a decir rapidito, simplemente de las muchas frases que me quedaron resonando de lo que dijo Martín. A mí hay algunas que me preocupan por sus contradicciones con otras, ¿sí? O sea, sin duda sigo pensando que el hombre es lobo del hombre y que la cultura es lo que la cultura, ¿sí? Y lo siento cada vez más claro. Y también lo veo con la escuela como institución de encierro. Nunca la escuela va a estar a la vanguardia de esto porque fue creada para otra cosa. Y ahí entran en contradicción muchos mundos. Y que los maestros sean los que tengan que amalgamar estos mundos, me parece por lo menos muy injusto. Porque en realidad lo que nos pasa como docentes es que lo estamos atravesando y es imposible que lo anticipemos. Porque nosotros mismos somos parte de lo que lo... Entonces podemos ver algunas cosas de la tecnología educativa en sí misma, ¿sí? Como escuela, institución, en lo cual podemos darnos la mano, y otras cosas hay que esperar, y otras cosas tiene que ver con lo que dijo Brigitte recién, que tiene que ver con la ética, ¿sí? Y esa ética, ese fiel de la ética se va corriendo también por ciertos modismos, ¿sí? Y la escuela lo que no tiene que ser es moderna, lo que tiene que ser es innovadora, y para eso tiene que ser crítica, ¿sí? Pero bueno, no quiero ir para el lado filosófico porque nos llevaría a otras discusiones. Martín, enseguida te quería contestar. Pero bueno, nada, será para una próxima. Le dejamos la última palabra a Martín y cerramos. Perdón. Me interesa fue muchísimo, tarde. me interesa muchísimo lo que dijiste porque es tal cual. O sea, básicamente pintaste el cuadro de los problemas y las responsabilidades que le cargamos a los docentes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿El hombre es lobo del hombre? Supongamos que sí. Podemos suponer que no, pero supongamos que sí.
justamente porque el hombre es lobo del hombre, no quiero que el lobo que crea mis gestos tenga libertad absoluta para hacerlo. Por lo tanto, prefiero controlarlo. Y ahí es donde aparece, ¿no? esta unión que a veces hacemos invisible, ¿no? Ese no existe y yo solo uso. Ahí hay un problema. La tecnología educativa es un subconjunto. A mí me importa menos la tecnología educativa, me importa menos la super pizarra y me importa mucho más que mirar por la ventana sea nítido. Exacto. Así que Coincido. eso me importa. Y la otra es, si no lo hacen los docentes, la escuela no va a empezar. Van a empezar los docentes. Ahí casi te diría que es estratégico esto. Si no arrancamos, la escuela no va a arrancar. Y yo estoy de acuerdo con que la escuela no tiene que ser moderna y qué sé yo, porque a mí tampoco me gusta esto de ponerme la nariz de payaso y ser entretenido. A mí eso no me interesa. Pero me parece que el cambio de mirada está en la trinchera. Coincido totalmente, pero para eso tienen que pasar muchas otras cosas antes. Por ejemplo, tener tiempo para planificar. De acuerdo. Pues, entender, ahí es donde estoy, está en el nudo todo esto, de la organización escuela en sí misma. ¿Sí? Y ahí será es porque donde, lo más importante de la escuela es el docente, ¿no? Les agradezco muchísimo porque la verdad que incluso las preguntas fueron súper desafiantes y bueno, como verán, me encanta charlar sobre. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.